Buenas noches, mi nombre es Josué Berríos, me encuentro cursando el primer semestre de Gestión Deportiva en la UNAM. Voy a hablar de la línea de tiempo de la historia del deporte desde la antigüedad hasta la Edad Media. Según Poplo, un historiador, considera que el origen de los juegos deportivos o de los juegos físicos tiene su base en el Paleolítico inferior. Él considera que en la danza se manifiesta un movimiento nacido de la unidad vital del hombre. Para el Paleolítico medio, Poplo considera que en los ejercicios físicos se dan tres movimientos importantes, lo que son los movimientos corporales, los movimientos rítmicos inconscientes y los juegos. Para el Paleolítico superior se perfeccionaron las habilidades motoras y se implementaron deportes como la caza y la pesca. El Mesolítico se trataba de un periodo muy importante donde ya los ejercicios no eran solamente para la supervivencia, sino que después pasaron a ser de carácter ritual. En el Neolítico, con la agricultura y la domesticación de animales, se empezaron a implementar las actividades físicas como carácter productivo. Después tenemos las civilizaciones antiguas, hablamos de Sumeria, una civilización que se considera que fue la precursora de los ejercicios de su época, donde hacían lucha y se dice que la lucha la tenían tan perfeccionada que es muy similar a la época moderna. Después estamos en Egipto, donde las capacidades físicas eran valoradas, especialmente las elásticas para la columna dorsal, y el deporte favorito de los faraones era la caza de animales salvajes como leones, hipopótamos y cocodrilos. Después en China, uno de los deportes particulares o muy populares era el cujo, que era patear una pelota o una piedra con el pie. De ahí se conoce que viene lo que es el fútbol moderno. Después en el mundo griego, lo que es Grecia, Homero se considera uno de los precursores principales del deporte, donde ya se empieza a implementar la lucha y las carreras a pies como el atletismo. Después en Esparta, cuando los dorios invadieron Grecia y convirtiendo en esclavos a sus antiguos habitantes, allí se empezó a plasmar se convirtió el deporte en una parte fundamental. El cambio en la educación de Grecia, el sistema griego sufrió un cambio importante, se incluyeron deportes como la esgrima y tiro con arco. El surgimiento del Estado esclavista. Hacia el siglo VIII, particularmente en Atenas, se consolidó el Estado esclavista. Los Juegos Olímpicos Antiguos. En el 776 se dio inicio a los primeros Juegos Olímpicos Antiguos y se practicaban disciplinas como la lucha, el boxeo y el lanzamiento de disco. Habían otros juegos que eran los hípmicos, que en vez de realizarse cada 4, se realizaban cada 2. Y no tienen una fecha exacta, pero se dicen los libros que empezaron en el 582 a.C. Después tenemos los juegos nemeos, que eran unos juegos fúnebres, que sus jueces iban vestidos de luto, ya sea de negro o de gris. Y a los ganadores se les rendía un homenaje con una corona de apio. Después tenemos la celebración de los Juegos Antiguos, en 432. Estos juegos se llevaban a cabo en el santuario de Olimpia, en la ciudad de Peloponeso, y eran realizados en el oráculo de Zeus, en el cual se le rendía homenaje a Zeus antes de cada competencia. El reglamento para participar eran solamente hombres nacidos en Grecia, no podían participar los esclavos ni las mujeres. Y el objetivo de los juegos era realzar la victoria sobre los otros competidores. También se dice que en las carreras de atletismo era muy normal que se entorpeciera el paso de otro rival para poder ganarle. Se conoce que al 396 a.C. se considera la primera participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, y la primera ganadora fue Sinisca, que después siguió siendo la campeona años después. Después nos vamos para Roma, en el pueblo etrusco, de origen incierto, porque algunos lo sitúan en el norte de Europa y otros en Asia. Los etruscos implantaron una cultura en Italia y perfeccionaron la técnica deportiva. En el Roma antigua, a diferencia de Grecia, donde la competencia conocida como agón era de carácter de diversión, en Roma pasó a ser de carácter como espectáculo. Después tenemos los juegos cereales, ludicereales en Roma, que era en honor a la diosa Ceres. Y aquí fue en el 2202 a.C. cuando se consolidaron estas festividades. La primera competición en Grecia se realizó en el 186 a.C. hasta la llegada de Marcos Fulvius, marcando un hito en el desarrollo de los juegos romanos. Después tenemos los juegos florales, de carácter anual y dedicados a la reina Flora, donde se daba un ritual con las mejores plantas y flores de la época. Siendo hasta el 105 a.C. se da a conocer la primera lucha de gladiadores. La preparación era muy similar a lo que es los deportes modernos más difíciles o más duros, porque lo que estaba en juego era la vida en sí.
Después en el medioevo, con la llegada de los emperadores cristianos, los juegos fueron perdiendo, fueron siendo abandonados, perdiendo su popularidad por considerarse fiestas paganas. Ya después los torneos medievales eran eventos de los caballeros europeos donde practicaban y demostraban sus habilidades militares. Y los diversos deportes medievales, la principal ocupación de los señores de la Edad Media eran las guerras, pero cuando no estaban esos deportes se practicaban los torneos, las cazas, el ajedrez y la lucha. Ya después para el 1492 se dio el final de la Edad Media.